Mi nombre es Daniel, trabajo en UNICEF, soy el coordinador de UNICEF Comunitaria de La Rioja y me ha tocado con mucho gusto coordinar un poquito las portavocías, el daros paso para que el acto quede lo más limpio posible. Bienvenidas y bienvenidos todos otra vez para los que acabáis de conectaros. Muchísimas gracias por estar aquí. Os recuerdo la logística y comenzamos. Vais a estar todos silenciados y cuando os nombremos porque toca vuestra intervención, os desmuteáis, intervenís y os volvéis a silenciar, ¿vale? Para que el sonido sea limpio. Si alguien tiene alguna cosa, tenéis el chat, ya lo sabéis abajo, o podéis, cuando haya turno de preguntas al final, pues realizar alguna intervención. Sin más dilación, vamos a comenzar el acto. Inaugura el acto el presidente del Parlamento de La Rioja, excelentísimo señor don Jesús María García García. Adelante, por favor. Buenos días y bueno, tenemos en esta ocasión, en primer lugar, la celebración de un pleno extraordinario que es más extraordinario que ningún otro de los que hemos celebrado conmemorando el Día del Niño con UNICEF por la cuestión de la pandemia en la que nos tenemos que ver pues, a través de estas pantallas. En primer lugar, saludaros a todos los participantes, a las autoridades presentes y al resto de personas y, por supuesto, a los niños que nos acompañan en esta ocasión. Y, como ya digo, bueno, pues estamos acostumbrados a hacerlo en persona, en el hemiciclo, aquí en el Parlamento de La Rioja, que hoy está vacío. Y bueno, esperemos que con las buenas noticias que van llegando en cuanto a la bajada de casos y a la llegada de las vacunas, pues la próxima ocasión, el próximo 20 de noviembre, que es cuando lo solemos hacer otros años, pues tengamos ocasión de vernos todos y de estar presentes. Y sin más dilación le voy a pasar la palabra a Daniel para que prosiga con el acto tal y como está previsto. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Jesús. Vamos a comenzar. Habéis trabajado 4 derechos de la Convención de los Derechos de la Infancia. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el derecho a la salud, el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, que conmemoramos en este Parlamento Online. Para hacer esta exposición, contamos con Miquel de Ollauri y Sonia de Briones, que nos van a exponer y van a reflexionar sobre este derecho. Adelante, Miquel. El derecho a la salud es el derecho que toda persona es el derecho que toda persona a ser atendido en un buen hospital, cuando estamos enfermos o cuando nos sentimos mal. Garantiza que los niños disfruten del nivel más alto de salud para evitar enfermedades. Todos los niños tienen derecho a disfrutar de un servicio médico que ayuden a combatir enfermedades y malnutrición. Además, este derecho ayuda a que todos los padres y niños conozcan principios básicos de la salud como la higiene y una correcta nutrición. Muy bien, Miquel, muchas gracias. Adelante, Sonia. El derecho a la salud en estos tiempos de coronavirus me parece que es uno de los derechos más importantes. En marzo el confinamiento acabó con mis rutinas, casi de golpe. No iba al parque ni al cole, ni hacía los deberes al volver a casa. Las horas a las que me levantaba y acostaba cambiaron. Y además, como apenas hacía ejercicio físico, no me cansaba y me costaba dormir bien. Esto hacía que algunas veces estuviera triste y desanimada. Otra cosa que me pasó es que veía mucho la tele y jugaba con la tablet y a veces me dolían los ojos y la cabeza. Así que todo esto que ha pasado me ha hecho darme cuenta de lo importante que es seguir unos hábitos saludables, dormir 8 horas, hacer ejercicio, quedar con amigos y no abusar de las nuevas tecnologías. También es importante que los adultos se preocupen de que nosotros sigamos estos hábitos y que nos sirvan de ejemplo. Muchas gracias, Sonia. Tenemos una pregunta respecto de este derecho que va a realizar Telma de Briones y se la va a dirigir la pregunta al ilustrísimo señor don Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño. Telma, adelante. Hola, me llamo Telma y voy a hacer la pregunta al alcalde de Logroño. ¿Por qué se permite el deporte profesional sin mascarilla y yo la tengo que llevar en educación física? ¿No tendrían que dar ejemplo a los niños y llevarla ellos también? Bueno, buenos días a todos. Un saludo. Bueno, Telma, la verdad es que es una pregunta
difícil. Creo que, y depende de sanidad, pero creo que al deporte profesional ahí se hacen un montón de protocolos y de pruebas antes de acometerlo, que permite que, como vemos, ¿no? pueda haber competiciones deportivas, fútbol u otras, porque ellos hacen sus test, sus PCRs, están controlados y la exigencia de esfuerzo es muchísimo mayor que cuando se hace a nivel, digamos, más escolar u otro. En cualquier caso, bueno, la pregunta que planteas es interesante. Pero creo que la respuesta va por ahí, porque Sanidad ha establecido un conjunto de protocolos para el deporte más profesional o de élite que se cumple con seguridad y que permite, bueno, pues, un mayor control. Sin embargo, bueno, quizás en entornos más escolares eso no se puede realizar de esa manera o no está tan controlado y, bueno, de ahí esa aparente incoherencia, ¿no? entre el ejercicio de un deporte en el ámbito más profesional o en el ámbito más escolar. Pero creo que, bueno, Telma, ya nos queda poco para poder hacer deporte, creo, sin mascarilla. Así que un poquito de paciencia y mucho ánimo. Vale, y aprovechando que le tengo a usted delante, ¿qué puede hacer un alcalde como el de Logroño para que los ciudadanos no se contagien del virus? Bueno, pues lo que puede hacer, mira, muchas de las personas que están aquí, que tienen cargos de responsabilidad, entre ellas también el alcalde, lo que han hecho o hacen es, primero, hacer y está el consejero de Educación, que Pedro Uruñuela, al final la ciudad es educación y un gesto educativo, un puro gesto educativo y pura pedagogía. No solamente se aprende en la clase, se aprende también más allá del aula, se aprende conviviendo y se aprende haciendo que también los chavales como vosotros trasladéis a los padres y a los abuelos la necesidad de protegerse, de llevar la mascarilla, de tener la distancia social, de lavarse las manos, de llevar a cabo todas las medidas que hacen que el virus no pueda propagarse ni contagiarse. Entonces, por una parte, un alcalde lo que puede hacer es apelar a esa clase, por decirlo de alguna forma, a ese aprendizaje en el que todos estamos. Por otra parte, creo que lo ha dicho Sonia, ¿no? De hábitos saludables. Apelar a los hábitos saludables. Sabemos que muchas veces las cuestiones se solucionan si tenemos un modo y un estilo de vida saludable y creo que eso también ahora es clave para no contagiarnos. Y luego aplicar en la ciudad todas aquellas medidas que las autoridades sanitarias nos dicen. Ya sabéis que en un momento dado las decisiones las tomaban el gobierno nacional, luego las comunidades autónomas y los ayuntamientos o un alcalde y los concejales, que me acompaña también la concejala de Juventud e Infancia, Beatriz, lo que hacemos es aplicar con sentido común todas aquellas medidas en el ámbito de la ciudad que pueden ser necesarias. Por ejemplo, habréis visto como durante algunos meses igual se cerraron los parques para que no hubiera contagio, o se restringió el uso de los autobuses, o se adoptaron un conjunto de medidas en la ciudad que permitieran, o por ejemplo se han ampliado las aceras. Habéis visto que en muchas calles ha habido una ampliación de las aceras para que la gente pueda caminar con distancia social, ¿no? Y con esa distancia de 1,5 metros. O se han habilitado espacios para las terrazas y para que la gente pueda tomarse algo, un refresco en una terraza. Bueno, todas esas acciones que son las que desde un ayuntamiento se pueden hacer, son las que hemos ido haciendo también aplicando lo que la Consejería de Salud nos ha ido indicando. Eso es lo que creo que puede hacer cualquier alcalde o cualquier entorno, digamos, municipal, cualquier ayuntamiento. No sé si te he respondido. Sí, muy bien, gracias. A vosotros. Muy bien, muchas gracias a ambos. Vamos a pasar al siguiente derecho, que es el derecho a la no discriminación del artículo 2 de la Convención, que además es un principio rector, junto con otros 3, que permea todos los derechos recogidos en, como sabéis todos, la Convención de los Derechos de la Infancia. Tenemos a Ruth de San Vicente de Sonsierra, que va a hacer una pequeñita exposición sobre el derecho. Adelante, Ruth. Hola, buenos días. El principio de no discriminación se refiere a la garantía de igualdad entre todos los individuos, sean o no sean de la misma comunidad, país o religión. Es decir, vela por la igualdad de derechos y dignidad de todas las personas. Muchísimas gracias, Ruth. Y también tenemos una pregunta que va a hacer Rubén, también de San Vicente de Sonsierra, y que va a dirigir a la excelentísima señora doña Raquel Romero Alonso, consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja.
Adelante. Vale. Usted actualmente ocupa un puesto muy importante. ¿Se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer? ¿Le ha costado mucho llegar hasta ahí? Pues muchas gracias, Ruth y Rubén, por la exposición y por la pregunta. Pues mira, Rubén, sí me he sentido discriminada por ser mujer. Pero claro, no es que te digan, pues como eres chica, no puedes participar o no puedes hacer política. Es como todo como un poco más complicado. Yo lo explicaría que es un poco como cuando elegimos los equipos en el patio para jugar a fútbol, ¿no? Que pues a mí me pasaba, y no sé si igual ya no pasa y espero que ya no pase, no sé qué dicen las chicas que están aquí, pero a mí me pasaba que como era chica, pues no me cogían en el equipo, siempre cogían a los chicos antes y tú decías, pero si yo juego mejor que ese, ¿por qué no me cogen a mí primero? No me estaban diciendo, no te cojo porque eres chica, pero era muy claro que no me cogían porque era chica. Entonces, claro, al final pues no jugabas bien al fútbol y te ibas con otras chicas que tampoco las cogían para jugar al fútbol a hacer cosas de chicas, cosas de chicas. Pues en política pasa un poco lo mismo. No es que no te digan, tú no puedes participar porque eres mujer, pero cuando hay que elegir para hacer cosas, pues eligen antes a los chicos. Por ejemplo, en nuestro Parlamento, de los 4 grupos parlamentarios, 3 de los portavoces son chicos, pero es que si vemos en España, pues casi todos los portavoces, menos una de un partido nacional básicamente, son todos chicos. Entonces dices, si somos la mitad de la población, ¿por qué no somos la mitad de las personas que están en los puestos más importantes de la política? Y respecto a la segunda pregunta, pues a ver, nosotros estamos aquí porque nos ha votado la gente. Y eso es muy importante, porque eso significa que todos y todas podemos participar en política. Y cuanto más fácil sea para todas y todas, todos y todas llegar a un puesto de responsabilidad, pues yo creo que mejor será nuestra democracia y más podremos participar pues en las instituciones y en hacer pues del mundo pues un lugar mejor para todos, más igual, o menos desigual, mejor dicho. No sé si he respondido a tu pregunta, Rubén. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos y nos vamos al derecho a la educación, recogido en el artículo 28 y 29 de la Convención de los Derechos de la Infancia. Derecho a que estáis disfrutando todos y todas, aun en los tiempos tan difíciles como estos, ¿verdad? Tenemos una exposición respecto de este derecho que nos va a realizar Imanol, de San Asensio. Adelante, Imanol. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el derecho a la educación. El derecho a la educación está garantizado legalmente para todos sin discriminación. Los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación. Es un derecho fundamental, vital para el desarrollo económico, social y cultural de todos, pero continúa siendo inaccesible para miles de niños. La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos. Es una etapa esencial que permitirá continuar. El artículo 28 dice que los niños tienen derecho a la educación. La enseñanza tiene que ser gratuita y obligatoria para todos los niños. Por otra parte, el artículo 29 propone que la educación se deberá desarrollar la personalidad, las aptitudes y las capacidades mentales físicas. La reflexión que tanto yo como el resto de mis compañeros nos hemos planteado al respecto es que el derecho a la educación es algo fundamental. En muchos países menos desarrollados, sus niños no tienen acceso a una educación de calidad y la escuela es inaccesible para muchos. Nos gustaría pedirle una cosa. Queremos obtener una recolecta de firmas para recaudar dinero para hacer colegios en los países más pobres. Nos gustaría contar con la vuestra. Muchas gracias, Imanol Ábalos. Muy bien, muchas gracias, Imanol. Tenemos también una pregunta que va a realizar Miguel, también de San Asensio, y que va a dirigir al excelentísimo señor don Pedro Uruñuela Nájera, consejero de Juventud, Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja. Adelante, Miguel. Hace unos días vimos un corto UNICEF en el que se mostraba la vida de unos niños peruanos. Tenían que recorrer diariamente 15 kilómetros para ir a la escuela. ¿Por qué el derecho a la educación es tan dispar o diferente dependiendo del sitio en el que vivamos? ¿Qué soluciones propone para equiparar este derecho fundamental? Muchas gracias por su atención. Pedro, adelante.
Buenos días y muchas gracias a todos por vuestras preguntas y en concreto a Imanol y a Miguel. Efectivamente, el derecho a la educación se suele decir que es un derecho que abre la puerta a otros derechos y que después del derecho de la vida o el derecho a la vida suele ser uno de los derechos básicos y que hay que proteger y que hay que fomentar por todos los medios que sea posible. Fijaros bien, hace unos años, y los datos que tengo son del año 2010, se hablaba de que en todo el planeta Tierra había 70 millones de niños y niñas que no tenían todavía garantizado un puesto escolar en condiciones mínimas exigibles para poder ejercer este derecho. Bien porque no tenían escuela, bien porque iban, yo he conocido en Sudamérica, que he estado visitando varias veces, y he visto cómo los niños iban 2 horas, 3 horas, es decir, no tenían garantizado el tener una escuela como la tenemos aquí en nosotros. El derecho a la educación durante mucho tiempo se ha considerado, y es lo primero, tener un puesto escolar, como habéis dicho muy bien, gratuito, seguro, un puesto escolar al que puedan asistir niños y niñas. Conectando con lo que decía mi compañera Raquel anteriormente, de estos 70 millones no solo son chicos los que están discriminados, la gran mayoría son chicas, porque enseguida las tienen para que se queden en casa a hacer determinadas labores que no se le da a los chicos. Pero fijaros bien, durante mucho tiempo el derecho a la educación ha sido el derecho a un puesto escolar y como tal se recoge todavía en muchas formulaciones. En nuestro país y en el mundo en el que vivimos, hoy día se está entendiendo ya el derecho a la educación no como el derecho solamente a un puesto escolar, que es una condición previa, sino sobre todo como derecho al éxito escolar, a garantizar que todos los niños y niñas, como muy bien habéis planteado Imanol y Miguel, desarrollen todas sus capacidades, adquieran los conocimientos imprescindibles para vivir en el siglo XXI, desarrollen las competencias básicas para poder ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, etc. Hoy nuestro interés fundamental es precisamente garantizar este éxito escolar a todos los chicos y chicas. Y centrándome un poco más en la pregunta que me habéis hecho, hay muchas naciones, hay muchos sitios en los cuales los niños no pueden acudir y tienen que recorrer 15 kilómetros, como el ejemplo que nos poníais. Yo creo que esto solo es posible darle una respuesta adecuada desde una acción conjunta de todos los estados a través de la Organización de Naciones Unidas, a través de otras entidades, desde UNICEF, de tal manera que nos comprometamos realmente a que todos los niños y niñas tengan el puesto escolar y puedan tener éxito escolar. Y el objetivo que nos hemos planteado es para el año 2030, haber conseguido en el año 2030, dentro de los objetivos del milenio, que se haya erradicado la falta de puestos escolares que hay todavía en el mundo. La campaña que proponéis de recogida de firmas y de recogida de dinero y tal para ayudar me parece estupendo y como tal lo queremos hacer. Yo os quiero contar como anécdota que cuando yo era profesor en mi instituto teníamos un acuerdo con un pueblo de Ecuador, Napo, y construimos un instituto allí y una escuela a base de las aportaciones y todo lo que hacíamos en el instituto iba destinado a Napo. Incluso una cosa más, establecimos algo que a lo mejor os puede parecer discutible, pero que a nosotros nos funcionó muy bien. Y es que en lugar de imponer sanciones de tipo de expulsión de clase o de expulsión a su casa, etcétera, todas las sanciones que poníamos eran cosas que podían revertir positivamente en la construcción del colegio y del instituto de este pueblo, Napo, y de ayuda a los niños y niñas para que tuvieran la oportunidad de educación. Por supuesto, Imanol, por supuesto, Miguel, contad con mi apoyo, contad con el apoyo de la Consejería y me parece una campaña estupenda a la que nos queremos sumar. Y muchas gracias por vuestra pregunta. Muchas gracias a usted, señor Uruñuela. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Vamos a seguir y vamos a terminar con el cuarto y último derecho que estábamos trabajando hoy, que es, como no podía ser de otra manera, el derecho a la participación. También un principio rector de la Convención de los Derechos de la Infancia, recogido, entre otros y fundamentalmente, en el artículo 12.
Tenemos a Erna, que va a realizar una pequeña exposición. Adelante. Hola, gracias. Yo voy a hablar del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos garantiza el derecho a la participación. Este derecho nos permite poder dar nuestra opinión de manera libre y además nos da la oportunidad de ser escuchados en el procedimientos judiciales o administrativos que nos afecten. Muy bien, muchas gracias, Erna. Y además tienes una pregunta. Bueno, no hemos dicho Erna desde Ábalos, tienes una pregunta que va dirigida al excelentísimo señor don Jesús María García García, presidente del Parlamento de La Rioja. Adelante. Jesús, ¿de qué manera vela este Parlamento para que se cumpla el derecho a la participación? Buenos días, Hernán. Bueno, pues me haces una pregunta que en cierto modo es complicado porque entiendo que quizás en el Parlamento de La Rioja, como una institución que nace de la voluntad de los ciudadanos, que, como ya sabéis, para poder participar en las elecciones hay que tener una edad mínima, que son los 18 años, pues la verdad que es posiblemente de las 4 instituciones que estamos aquí representadas la que mayor dificultad tenemos para conseguir que los niños puedan participar en la vida del Parlamento. Como ya sabéis, aquí se redactan las leyes y también otro tipo de normas que, no teniendo rango de ley, sí que nos afectan un poco al día a día de toda la ciudadanía, y el hacer participar a los niños de esta actividad es complicado. Nosotros realizamos algunas actividades de participación, como es este pleno extraordinario que celebramos presencialmente con vosotros, con UNICEF, en el Parlamento, y es un buen momento para que los niños expresen su opinión. También tenemos algunas otras actividades al cabo del año en las cuales traemos a los niños aquí al Parlamento, en ocasiones simplemente para realizar una visita guiada y que puedan conocer de primera mano cómo es la actividad parlamentaria. También elaboramos algunos documentos que en forma de pequeños libritos en los cuales con dibujos y con texto claro se explica la actividad del Parlamento y que están evidentemente destinados a los niños para que sean ellos los destinatarios y los conocedores. Y luego también hacemos un acto en el Parlamento de La Rioja que es importante y al que vienen estudiantes de todos los colegios de la comunidad autónoma, y es en el Día de la Constitución, que este año lamentablemente tampoco hemos podido realizarlo por la circunstancia del COVID-19, pero es un día en el que, como ya digo, llegan centenares de estudiantes de toda La Rioja y leen la Constitución, ocupan los escaños del hemiciclo que normalmente ocupamos las diputadas y los diputados, y ese día pues ellos son también los protagonistas. Estos son básicamente los cauces de participación que tenemos habilitados en el Parlamento de La Rioja y que evidentemente no son todos los que nos gustaría, pero sí que encontramos una cierta dificultad para poder hacer participar a los niños de una actividad tan particular y tan peculiar como es la tarea legislativa del Parlamento de La Rioja. Espero haberte dado respuesta a esta pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Para clausurar el acto, después de las exposiciones, las preguntas y las respuestas, tenemos al presidente de UNICEF Comité de La Rioja, don Amadeo Lázaro Fernández. Amadeo, adelante. Buenos días a todos, a todas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sobre todo autoridades. Especialmente quiero dar mi enhorabuena a Miquel, a Sonia, a Telma, a Ruth, a Rubén, a Imanol, a Miguel, a Hernat y a sus profesores, al director del centro del CRA Entre Viñas de San Vicente de la Sonsierra, a Javier González y a su coordinador Saúl Macías, que creo que alguno está con nosotros escuchándonos. Y por otro lado, bueno, pues a Jesús María García, a Raquel, que gracias por estar con nosotros, a Pedro Uruñuela, a Pablo también. Bueno, hoy es un día muy especial porque inevitablemente el 20 de noviembre, que celebrábamos los derechos del niño, no pudo celebrarse por una circunstancia sobrevenida y lo trasladamos a una fecha igualmente simbólica. Ayer celebrábamos el Día de los Derechos Humanos y hoy celebramos el Día de la creación de UNICEF. UNICEF se creó hace 76 años.
76 años y la Convención de Derechos del Niño ya tiene 30 y la Declaración 60. Estamos hace 76 años, fueron las primeras actividades en defensa de los niños, en defensa de las emergencias para los niños. Yo quisiera hacer con vosotros una reflexión que ha hecho UNICEF en toda España y que me gustaría trasladaros porque me parece de vital importancia en los tiempos que tenemos. La crisis originada por la pandemia COVID-19 está teniendo graves consecuencias para la infancia. Atravesamos unas circunstancias excepcionales que están provocando un incremento en la pobreza infantil y en las desigualdades, un agravamiento en la brecha educativa y una amenaza a la salud física y mental de niños, niñas, adolescentes y de las familias. Estas consecuencias están impactando de manera más acentuada a quienes están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Es por ello que en el Día Universal de la Infancia, en el Día de UNICEF hoy, queremos recordar nuestro compromiso con el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La situación actual está poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no solo ante la emergencia derivada por COVID-19, sino frente a los retos que se nos plantean ante el futuro, para renovar el compromiso que tenemos con los derechos de la infancia, ese compromiso que nos resulta ineludible. Es el momento de reimaginar un mundo mejor para la infancia, cuando además iniciamos una década de acción para el desarrollo sostenible. Para ello será fundamental que desde todos los poderes públicos renovemos un compromiso con la Agenda 2030 como hoja de ruta colectiva para responder a la emergencia actual y para reconstruir mejor, reimaginando un mundo más equitativo, más sostenible, más justo y más integrador. Para hacer esto realidad, será imprescindible que aseguremos los derechos de los niños, niñas, que se pongan ellos como centro de las medidas de atención a la crisis y recuperación, siguiendo la senda que marca la aprobación hace 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Debemos tomar decisiones firmes para garantizar que ningún niño y ninguna niña se quede atrás y que cada uno de ellos pueda desarrollar su máximo potencial. Ya antes de la llegada del coronavirus a nuestro país, la pobreza y la exclusión social se acercaba al 30% de la población infantil. Es decir, muchas familias están afrontando la situación actual generada por COVID desde unas condiciones de extrema vulnerabilidad. Por ello debemos trabajar juntos para prevenir que la crisis originada por la pandemia se convierta en una crisis duradera para la infancia, especialmente para esa infancia más vulnerable. Es por ello que debemos comprometernos a promover acciones que favorezcan el cumplimiento de sus derechos. Promover una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignen recursos necesarios para afrontar los retos mencionados en los derechos de la infancia, teniendo esta como centro. Tener en cuenta en todas las decisiones tomadas en respuesta a la crisis y en la recuperación que tenga efectos sobre la infancia y sobre la adolescencia los principios rectores de la Convención de Derechos del Niño, es decir, el interés superior del niño, el derecho a la vida, el derecho a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la participación y a la no discriminación. Promover acciones necesarias para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Escuchar las preocupaciones de los niños, niñas y adolescentes y contemplarlas de manera transversal en la acción política, promoviendo su participación para diseñar junto a ellos las estrategias de recuperación de esta crisis. Promover las acciones que sean necesarias para analizar el impacto de COVID-19 sobre la infancia y la adolescencia en nuestro territorio, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables, y adaptar en consecuencia planes y programas autonómicos que les correspondan. Y promover aquellas medidas necesarias para abordar el impacto de la crisis en la infancia y en la adolescencia desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible. Fortalecer el sistema de protección social. Abordar los retos de la brecha educativa, atajando fracaso escolar, abandono temprano, la brecha digital. Asegurar medidas especiales de protección para niños y niñas solicitantes de asilo y refugiados, así como para migrantes no acompañados. Garantizar los derechos de los niños y de las niñas privados de un entorno familiar.
prevenir, detectar y atender adecuadamente los casos de violencia contra la infancia. Proteger y promover la salud de los niños, niñas y adolescentes con especial atención a la salud mental y los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Y fortalecer la cooperación internacional al desarrollo. En este día, por tanto, el Día Universal para la Infancia que hoy celebramos, 2020, UNICEF quiere recordar el compromiso del cumplimiento con la Convención de los Derechos del Niño y con la implementación como hoja de ruta de esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es el momento de reimaginar un mundo mejor en clave de infancia, de asegurar que los derechos de niños y niñas se pongan en el centro de las medidas de atención a la crisis y a la recuperación. Garantizar el bienestar y las oportunidades de los niños y niñas repercutirá también en mejores niveles de cohesión social y desarrollo económico de cara al futuro, así como construir un mundo mejor para todos los niños, para que todos los niños sigan siendo eso, sigan siendo niños. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Amadeo. Pues yo creo que poco más queda que daros la enhorabuena a todos, autoridades, chicos, chicas. Yo creo que quizás sea hora, ya que habéis sido todos tan cumplidores, de poneros todos el micro y despedirnos, ¿no? Con un hasta pronto. Entonces, si queréis, podéis desmutearos todos y lo vamos a dejar aquí. Podéis decir lo que queráis porque ahora el ruido ya no importa, es todo vuestro. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós, adiós. Gracias a todos. Adiós. Que sigáis participando. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hay por ahí dos encendidos a la vez. Salgo.